Estos días se celebra la Feria Alimentaria de Barcelona, una cita con importante presencia aragonesa. Con los alimentos nobles de Aragón como bandera, 40 empresas y una veintena de exhibiciones culinarias servirán para mostrar el presente y el potencial gastronómico e innovador de la comunidad. Nuestros compañeros de Objetivo están ya allí para descubrir todo lo que ofrece esta feria y la presencia aragonesa en ella. Esther Puisac. Para destacar entre los miles de productos que se ofrecen estos días en la Feria Alimentaria de Barcelona es necesario iniciativas como esta, como los show cookings, lugares donde los alimentos pasan a la cocina y se muestran así al público y a los vendedores. Es así, Diego Franco, el responsable director de marketing de Ternasco de Aragón, ¿verdad? Sí, así es. La verdad que es una feria muy importante a nivel internacional, es una de las más importantes del mundo y es muy importante venir aquí, destacar tus productos, darlos a conocer. Nosotros hemos venido con la carne rosa, con el Ternasco de Aragón, contar sus bondades, contar sus propiedades nutricionales, pero también sus propiedades gastronómicas. Además, por ejemplo, hemos estado haciendo una ponencia con Quique Micolau de la fábrica de Solfa, centrada en el ternasco asado. Estamos en el mes del ternasco asado y qué mejor oportunidad que contarlo aquí, y hemos podido conocer más sobre el ternasco asado como plato estrella de Aragón, y los asistentes han podido degustarlo seguidamente. Hemos visto gente que sí que conocía el ternasco, otra gente que no. ¿Qué es lo que más le sorprende a la gente? Nos decías que lo suelen confundir con ternera. Sí, en algunas zonas de España, principalmente en el centro de España, en Madrid y Castilla-León, lo suelen confundir con ternera, seguramente por el prefijo tern, que al final confunde y que hay menos conocimiento de la marca y del producto, porque tradicionalmente el ternasco de Aragón se ha movido más hacia el este y hacia el norte. Hay mucho consumo en Cataluña, en Comunidad Valenciana y en el País Vasco, pero no tanto del ternasco de Aragón en la zona centro de España, donde hay otros productos que históricamente han entrado más. Diego, ¿para qué os sirven estas ferias? ¿A qué públicos os dirigís o qué públicos nuevos entran o están en contacto con vosotros en estas ferias? Bueno, aquí se tocan varias líneas de negocio, viene público minorista, principalmente distribuidores, la gran distribución también, supermercados, hipermercados, y también Horeca. Es una feria que toca todos los canales de ventas diferentes, y es una feria, la verdad, que muy completa y que interesa venir. Una vez cada 2 años hay que estar, dar a conocer tu producto y destacarte entre los diferentes productos que hay en el mercado.